Cuando me informaron que me tocaba, inmediatamente me puse, como es natural, en oración y pidiéndole al Señor que me dirigiera. Ustedes no pueden creérmelo, pero Él me habló también que hablara acerca de la oración. Es necesario que en este tiempo, siempre ha sido necesario, pero en este tiempo más que en otros tiempos, necesitamos de mantenernos 24/7 en la oración. Y el sábado tuve la oportunidad de entrar a la escuela dominical, que ahora es sabatina, y estábamos ahora hablando también de la oración. Y yo dije, Dios mío, es que tú quieres que volvamos a hablar de ese tema para que nos mantengamos eh, alerta en oración 24/7. Como sabemos, cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Él nos insta a mantenernos en esa dirección para hablar con Él. Ese tema es de emergencia, es un 911. Todos nosotras nacemos con una condición, no la buscamos, sino que se dio esa condición en condición de pecado. Todas nosotros, todos los seres humanos, después de la caída de Adán, nacen en la aureola pecaminosa. Hay un salmo, que no recuerdo si es el 139, que dice, o el 51, que dice, en pecado me concibió mi madre. Es decir, que nosotros nacemos en esa condición de pecadores. Y esta población de pecadores se divide en dos facetas: pecadores arrepentidos y pecadores no arrepentidos. Fue un poquito chocante, vamos a decirlo así, el sábado, cuando estábamos hablando de la condición que el Señor escucha nuestras oraciones. Los pecadores arrepentidos, los que han sido lavados con la sangre preciosa de Jesús, lo que hemos sido justificados con la sangre de nuestro Señor y Salvador, dice en Romanos 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él pagó por nuestros pecados. Y como siempre hablamos, no solamente con los pecados pasados, los presentes y también los futuros. Somos justificados y cuando hemos confesado a Cristo como nuestro Salvador, el Padre nos ve como si nunca hubiésemos pecado. Él toma nuestros pecados, no sé cómo lo echa al fondo del mar y nunca más se acuerda de que le hemos faltado. Entonces, lo que hemos creído, hemos depositado nuestra confianza en las manos del Señor y podemos tener la seguridad de que oye nuestras oraciones y las contesta. Estemos tranquilos de esa manera, porque Él escucha las oraciones de los justos. Dice, los ojos de Dios están sobre los justos y atento tus oídos al clamor de ellos.
Pero lamentablemente hay que dejar una cosa clara, hay que dejar bien establecido que Dios no escucha al pecador, no escucha al impío. Dice, esto es, la tenemos que lamentar, porque la gran mayoría de las personas piden a Dios y dicen, Dios me da todo lo que yo le pido. En su soberanía, en su misericordia, en la compasión que Él tiene a su universo. Él contesta oraciones, pero no contesta las oraciones del impío, del que no ha sido justificado. Porque Él, lamentablemente, no puede hacer, no es que no quiere, es que no puede hacer relación con el pecado. El que no ha confesado a Jesucristo se mantiene en una aureola de tinieblas, pero el que ha confesado automáticamente ha sido trasladado de las tinieblas a su luz admirable. Por lo que el que no ha aceptado a Cristo no puede tener una relación con el Padre. Y no es que Él no quiere, es que Él no puede. Porque Él no puede lidiar con el pecado por su condición de santidad. Su condición de santidad sin límites. Él es santo, 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 3 veces santo. Es decir, que su condición de santidad es infinita. En el Salmo 34, en el versículo 15, encontramos la siguiente declaración. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. ¿Y quiénes son los justos? ¿Quiénes somos los justos? Él es que nos justifica. En Romanos encontramos esto. Cuando hemos dado el paso de arrepentimiento, Él justifica nuestra vida y nos da ese privilegio de poder tener una relación con Él cara a cara. Ya no tenemos que usar intermediario para entrar al lugar santo y pasar al lugar santísimo. Nosotros tenemos ese privilegio de entrar al lugar santísimo cada vez que querramos, de manera que sus ojos están sobre nosotros y atento sus oídos a nuestro clamor. En el Salmo 66, 18, dice, si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Y como dije, no es que Él no quiere, es que no puede. En Proverbios 15:29, Jehová dice, Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Oye nuestra oración y las contesta. Nosotros a veces nos inquietamos de que no he visto una respuesta a una oración que hace tiempo la tengo delante del Padre. Él está contestando. Él dice, espera. Él contesta más tarde. Él contesta, estoy escuchando. Y muchas veces la contesta en el mismo momento. Hay momentos en que nosotras, como sus hijas, estamos necesitando algo y a veces no lo llevamos a la oración, sino nos queda en el pensamiento. ¿Y qué pasa? Decimos, Señor, necesito tal cosa. Y está al doblar de la esquina, está ahí. A veces en momentos que no pasa una hora, a veces al día siguiente ya está.
Es decir, que Él contesta y mira nuestras necesidades, pero lamentablemente Él no escucha al impío. Dice en Proverbios 15:29, Jehová está lejos del impío, de los impíos, pero Él oye la oración de los justos, de los que ya nos ha capacitado para estar delante de Él. Dice, Él oye la oración de los justos. De modo que para ser oídos por nuestro Padre, debemos estar primero justificados. ¿Justificado cómo? Justificados en Cristo, justificado por su sacrificio, justificado por su derramamiento de sangre, lavados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente eso, Él pide otra cosa más, y es haciendo su voluntad. Lamentablemente, habemos muchos hermanos, muchos creyentes que hemos sido lavados y andamos como chivos sin ley. Y queremos que Él conteste nuestras oraciones. No, hermanas, no. Tenemos que andar como Él anduvo, siendo justificado, pero deseando también hacer su voluntad. En Juan 9:31, que ese era el versículo que nuestra hermana Alba, Dina, la oración, habló. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Entonces tenemos condición, tenemos que ser temerosos de Dios. Temerosos de Dios significa estar en obediencia, estar deseando agradarle, estar deseando andar como Él ha trazado. Dice, y hace su voluntad. Además de tener obediencia, temor, tenemos que hacer la voluntad del Padre, no la nuestra, sino hacer la voluntad del Padre y así Él nos oye. Nuestro Señor Jesucristo, en su ejemplo, nos deja grandísimas enseñanzas y Él es nuestro Maestro por excelencia. En Juan 14:13 nos dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Qué hermosa es esa declaración de nuestro Señor, que todo lo que pidamos al Padre en su nombre, lo hará. Pero pensamos en algo. ¿Cómo nosotros tenemos esa relación tan eficaz con Jesucristo, siendo aún pecadores y no habiendo tenido esa relación de ser justificados? No se puede, porque tan pronto hemos declarado que aceptamos a nuestro Señor Jesucristo y le pedimos que inscriba nuestros nombres en su libro, automáticamente nos traslada de las tinieblas a su luz admirable con una finalidad. De modo que el que no ha dado ese paso está lejos. Además, el Espíritu Santo no puede tratar con el que no ha sido lavado con la sangre de Jesús. Está lejos. No hay relación ni comunión con aquel que no ha dado el paso de arrepentimiento y ha aceptado el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo como bueno y válido. Por eso tenemos que predicar el Evangelio. Por eso tenemos que decirle a nuestros hijos, a nuestros nietos,
a nuestros vecinos, que hay una condición escrita para que el Padre pueda escuchar nuestras peticiones. A ser temeroso de Dios y hacer su voluntad. Haber aceptado a Jesucristo. De modo que dice en Juan 14:13, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Hermana, qué hermoso es cuando andamos en obediencia y Él contesta nuestras oraciones. Y Él, el Hijo, da testimonio, declara que ha venido del Padre y que el Padre lo ha capacitado, porque el Padre y Él una cosa son, para que nosotros tengamos ese respaldo en la persona de su Hijo. Eso debe de quedar claro. Tenemos que caminar de acuerdo a lo que Él ha establecido. Entonces, dice, el Padre sea glorificado en el Hijo. Tenemos esa garantía de que su palabra se va a cumplir en nuestras vidas. En Juan 14:14, Él dice, es el Hijo, si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Porque Él tiene que nuestro Señor Jesucristo, con su ejemplo, nos ha dejado grandes y valiosas enseñanzas. Él tenía una vida de oración intercesora, y ahora nuestro Señor está sentado a la diestra del Padre, intercediendo en oración por nosotros, evitando que el enemigo de las almas quiera acusarnos delante del Padre. De modo que Él nos dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Hermana, alabado sea Dios. Cuando nosotros andamos, caminamos por el sendero que Él nos ha trazado, teniendo el conocimiento y la seguridad que Él ha preparado nuestro camino de antemano para que no, con grandísimas obras, grandísimas promesas, ha preparado para nosotros andar por ese camino. Él es glorificado. Es glorificado con el Hijo. Y el Hijo nos deja el ejemplo de que si nosotros caminamos como Él nos ha trazado, también nosotros tenemos ese privilegio de glorificar al Padre. Nosotros vemos, por ejemplo, en el Padre Nuestro, que lo repetimos una y otra vez en oración y decimos que tu nombre sea glorificado allá en el cielo y aquí en la tierra. Pero nosotros tenemos esa capacidad dada por el Padre de con nuestros labios, con nuestros pensamientos, con nuestras decisiones, con nuestro caminar, glorificar al Padre. Nosotros tenemos ese es un privilegio que nos ha sido dada. Glorificar al Padre con todo lo que hacemos. Y reza un versículo que dice que todo lo que hagamos de palabra o de hecho, lo debemos hacer para la gloria de Él. De modo que nosotros tenemos la garantía de su palabra, que Él nos dice que todo lo que pidiéramos al Padre lo hará. Tenemos que caminar en oración 24/7. El tiempo está muy difícil. El tiempo está para nosotros no desprendernos,
despegarnos, de caminar orando, de lavar orando, de hacer las cosas que tenemos cotidianas orando y en cada momento estar pegadas de las faldas de Él. Ahora bien, nuestras peticiones deben de ir de acuerdo a la naturaleza y al carácter de su voluntad. No podemos equivocarnos. No podemos pedir algo que no sea dentro del propósito que Él tiene, que no sea dentro de sus planes, que vaya de acuerdo a lo que la palabra nos traza. Pedir, alabado sea Dios. Hermanas, hay una de las cosas que yo pido siempre. Señor, permíteme dar el fruto del Espíritu. No es fácil, pero no es difícil. No es imposible. Él nos ayuda a permanecer dando el fruto del Espíritu, comenzando con el amor, con el gozo, con la paz. En este tiempo de COVID, tener gozo. Hermanas, en este tiempo de dificultades, de donde todo se ha disparado, de donde que para usted voltearse a un lado o al otro, tiene que hacerse una PCR. En este tiempo, tener gozo no es fácil, pero no es imposible. Al Señor que nos ayude a mantenernos dando el fruto del Espíritu. De manera que lo que pidamos debe de ir de acuerdo al carácter y a la voluntad del Padre. En Mateo 6 dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. ¿Y saben cuáles son todas las demás cosas? Todas las demás cosas, todas, si es en el área financiera, si es en el área emocional, si es en el área moral, mucho cuidado. Muchas veces creemos en cuanto a la moral que andamos bien, pero si no andamos conforme a lo que Él ha establecido, por muy moralistas que seamos, no andamos agradándole. Mucho cuidado con esto. Entonces, dice, todas las demás cosas serán añadidas. En el Juan 14:16, vemos a Jesús expresando algo que era su costumbre. Yo sé que a las hermanas que están acostumbradas a estudiar la palabra, vemos que miran al Señor Jesús, a sus costumbres y a la forma con que Él llevaba su ministerio. Lo vemos cada día de reposo. ¿A dónde lo vemos? En la sinagoga, enseñando y orando. Esa era la costumbre de nuestro Señor Jesucristo, apartarse a orar. Dice en el 14:16, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Él se preocupaba. Nuestro Señor Jesucristo se preocupaba porque sabía que tenía que irse, porque de lo contrario no iba a poder mandar a otro consolador. Él era el consolador de los discípulos y es nuestro consolador. Pero mirando esa condición que se acercaba, Él le expresó a los discípulos en esa ocasión, yo rogaré al Padre. Él oraba. Y ese es el ejemplo que nosotros tenemos que continuar. Hermanas, amadas, queridas, el tiempo de oración no debe ser sustituido por nada. Por nada debe ser sustituido el tiempo
de oración. ¿Qué tiempo usted saca para estar en una reunión con el Padre, que Él la está esperando? Y esa es la reunión más importante del día, cuando yo voy a hablar con mi Padre, que todo lo puede, que conoce todo lo que necesito, que conoce mis inquietudes, que me conoce de punta a punta. Y se va y me voy a reunir con Él de mañana temprano, como lo hacía nuestro Señor Jesucristo, que se apartaba. Él quiere que nosotros tengamos ese tipo de conducta, teniendo esa relación íntima con Él. Y dice, rogaré al Padre y os dará otro consolador. No quería dejarnos desprovistos de consolación. Entonces, para que éste esté con vosotros para siempre. Tenemos esa garantía, esa seguridad. Y lo más hermoso, una de las cosas más hermosas que la palabra de Dios nos enseña en Romanos y nos dice cómo hemos de pedir, como conviene. Alabado sea Dios. ¿Cómo hemos de pedir como conviene? Y nos da la respuesta. No lo sabemos, pero el Espíritu Santo gime con gemidos indecibles. Ay, cuando uno le pide algo que no va a convenir y ya él lo está mirando y empieza, no, no, padre, no le dé eso, que eso no le va a favorecer, o no se lo dé ahora, espere el momento oportuno. Ahí tenemos al Espíritu Santo intercediendo en nuestras oraciones y nosotros tranquilas porque sabemos que siempre, siempre será lo mejor. Entonces nos dice, la oración debe ser nuestra prioridad. Por medio de la oración, cielos. Aleluya, aleluya. Por medio de la oración se abren los cielos. Y como dije al principio, por medio de la oración, hay, cuando su pueblo ora, suceden cosas maravillosas. Hermanas, suceden cosas que uno no se las puede imaginar cuando tenemos esa relación íntima de tú a tú con nuestro Padre. Pero tenemos que estar en condición, habiendo sido justificadas, habiendo sido lavadas, habiendo sido aceptadas en el amado. Ay, qué bueno. Cuando leo esa porción que Él nos hizo aceptas en el amado, bueno, no sé qué decirle, pero ahí mi alma se demorona. Él me aceptó en Cristo, me limpió, nos capacitó. Por lo que Él no puede, entendemos que Él no puede, aunque quisiera tener esa relación con el converso, con el creyente, con el que no ha sido aceptado en el amado, no puede. Entonces, la oración debe ser nuestra prioridad. Por medio de la oración se abren los cielos. Todo lo que hacemos, oigan esto, todo lo que hacemos sin tener vida de oración es frío y muerto. No, no podemos vivir una vida me da la ganaria, deseando que Él cumpla con lo que le estamos solicitando y muchas veces con tanto ahínco y muchas veces escuchando de la voz de hermanas, yo declaro, pero hermanas, ¿y quién soy yo para declarar quién soy? Yo me humillo delante de Dios y pido y clamo, digo, Señor, si es tu voluntad, a esto o aquello. Pero no que yo declaro, no tengo potestad ni autoridad para declarar una cosa que Él no ha determinado. Ustedes se imaginan. Entonces,
cuando hacemos y pedimos sin tener una vida de oración, esto es frío y muerto. Nuestra vida de oración no debe ser sustituida por nada ni por nadie. En el momento que hemos sacado para oración, debemos dedicarlo a eso, cerrar todo y decir, no estoy para hablar con alguien, aunque se me llaman, porque estoy en comunicación con mi Padre. Y esa comunicación no debe ser interrumpida, porque aunque la otra cosa sea de mucha importancia, estoy hablando con el creador del universo y estoy dándole la oportunidad. Él me está dando la oportunidad a mí de poder comunicarme con él. En Lucas 5:16 encontramos que el Señor se apartaba a lugares desiertos y se iba a tener esa relación con el Padre, él y el Padre. Y ese ejemplo de ve a tu habitación y cierra la puerta y habla con tu Padre, Él no los deja. Santiago 4:3 nos dice, pedid, pedís y no recibís, porque pedís mal, porque pedís para gastar en nuestros deleites. Preguntamos al Señor, Señor, preguntamos a nuestro Señor, Señor, ¿es tu voluntad que haga esto o aquello? ¿Es tu voluntad que yo compre esto o aquello? De modo que tenemos que pedir al Señor su luz verde. En Filipenses 4:6 nos dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, dice, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Pablo nos aconseja cambiar nuestras preocupaciones en oración. Pablo nos aconseja, cambia tus preocupaciones en oración. ¿Quiere usted preocuparse menos? Ore más. En la oración intercesora de nuestro Señor, Él presenta tres facetas. Ora por sí mismo, ora por los discípulos y ora por los que habían de creer. ¿Saben una cosa? Yo me preguntaba, ¿quién habría orado por mí? Porque en mi casa nadie era creyente, nadie me indujo. El Señor en su misericordia fue preparando las cosas para que yo le conociera, pero ningún pariente mío, nadie, me llevó a los caminos del Señor. Y lo comenté con uno de mis hijos y él me dijo, Cristo oró por los que habían de creer. Cristo estaba en oración por usted. Cristo oraba por cada una de nosotras que habíamos de creer. De modo que damos gracias a Dios que Él oró por nuestra conversión. Concluimos. ¿Quiere usted tener menos preocupaciones? Ore más. Ese es un 9:11. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. El Señor les bendiga y espero que hayan oído un poquito porque en algunas ocasiones Elizabeth me dice, no se te escuchó, lamentablemente, pero hablamos de que tenemos que orar más y tener menos preocupaciones. Por nada debemos estar afanados. Dios les bendiga.